Ya, ahorita compartimos pantalla. Me avisan si se mira la pantalla, por favor. A ver, entonces estábamos entrando con la definición de anillos y pues partiendo de eso, pues recordando una noción de las estructuras que en algún momento ya vimos, que es la de grupos. Eh, Aún no hemos visto propiedades, solo es una definición nada más. ¿O cuántas definiciones vimos? A ver. Ejemplos. Sí, solo una definición, ¿no? Ok, entonces vamos para allá. Entonces vamos a hablar de otro ejemplo para ir entrando en contexto y pues entrándole pues a lo que es el tema, ¿no? Este sería el ejemplo 3. Este lo vamos a llamar las aplicaciones de un conjunto no vacío en un anillo, ¿sí? Aplicaciones de un conjunto no vacío en un anillo. A ver, si todo está bien. Entonces vamos a decir que, bueno, dado la terna, sea un conjunto A y dos operaciones que están definidas de ella. Incluso la vamos a hacer una cuaterna con un elemento unidad, o sea, con una unidad, uno, un anillo y sea X un conjunto distinto del vacío, ¿sí? Así lo pondré. Denotemos bueno, los que llevaron la sesión conmigo, pues logramos ver lo que eran acciones de grupo y de alguna u otra manera, pues se relaciona con esto, ¿no? Pero igual, no se preocupen por eso, no es muy necesario la definición de acciones de grupo. Entonces, vamos a decir que el conjunto de todas las funciones, el conjunto de todas aquellas funciones, vamos a ver, tenemos el conjunto de todas aquellas funciones con dominio, o sea, el punto de partida X y codominio, el punto de llegada A, o pues como muchas veces se le llama la imagen. Entonces las operaciones siguientes, vamos a definir un par de operaciones, las operaciones siguientes dan pues a la X, ¿sí? Una estructura de anillo. A ver, una estructura de anillos. ¿Sí? Entonces, bien, vamos a ponerlo así, sea F. Ya dijimos que el punto de partida va a ser X y el punto de llegada va a ser A. En palabras, pues vamos a definir una G. Esta también, a ver, sí, de igual forma que parte de X y llega a A. Entonces, estas sean funciones. Estas sean funciones de X en A. ¿Sí? Entonces definimos de la siguiente forma. Vamos a definir la adición, bien, como F más G, ahora que va a partir de X y va a llegar a A, ¿sí? Que lo que va a hacer es que, bueno, esta es una sola función, o sea, se puede ver como H, pero pues, yo quiero definirla, o sea, quiero ver la operación que le estoy definiendo, entonces la vamos a ver de esta forma. F más G,
actuando sobre un elemento de X, lo vamos a llamar X, pues lo vamos a definir de esta manera. Lo que me va a devolver va a ser F actuando de X más G actuando en X, ¿sí? No hay cosas aquí raras, pues es lo mismo, más o menos lo mismo que habíamos definido con los endomorfismos, pero bueno, este es otro caso y pues nos interesa para ver más ejemplos más adelante. Entonces la multiplicación, como la intuición se lo diría, pues sería la composición, ¿no? O sea, lo voy a poner f multiplicado con g, pues que va de x a a, y pues lo que va a hacer es que, bueno, f, acá sí lo voy a poner así, o sea, por cuestiones de ilustración lo voy a poner así, lo vamos a definir así, como la multiplicación de un punto, en este caso de que vive en X, o sea, la multiplicación de funciones actuando sobre un solo punto. O sea, de esta forma va a ser f de x por g de x. ¿Sí? Nos vamos a volver un rato de la composición. Ahora bien, el 0 de a solo lo voy a mencionar así de un solo. El 0 de a la x es una función denotada, es una función denotada, 0, ¿sí? La vamos a denotar 0, no nos vamos a complicar por eso. Y si quieren a de x, para que tengamos eso presente, que no es un 0 como elemento, sino que es un 0 como una función, ¿sí? Y pues esta cosa asigna a cada elemento ya saben, si tienen alguna pregunta, pues adelante, ¿no? De x, el 0. A todo esto no me dijeron si se mira la pantalla, si me escuchan bien, ¿todo bien? Todo bien. Bien, gracias. Entonces, el elemento de identidad denotado, vamos a decir el elemento identidad denotado, vamos a ver, así, también denotado lo voy a poner por un 1, de esta forma, ¿no? Porque estamos trabajando sobre ese conjunto, es conmutativo. Sí y solo sí, es conmutativo sí y solo sí A es un anillo. O sea, se puede ver esto, A es un anillo conmutativo. ¿Sí? Entonces vamos a abrir otra página y quiero ver esto, ¿sí? Porque quiero tenerlo presente. Bien, ¿qué pasa cuando x es igual al conjunto de los números naturales? Y pues a es igual al conjunto de los números reales, o puede ser también el Rn, ¿no? Entonces, este es un anillo de sucesiones reales. Es un anillo de sucesiones reales. Entonces, bien, esto lo menciono porque, pues, bueno, me recuerda algo a mi trabajo. Yo trabajo con unos bichos de esta forma, ¿no? O sea, yo me agarro un alfabeto, que es el alfabeto ceros y unos. Entonces yo hago como, llevo, por así decirlo, ¿cómo lo pondría? Llevo números al espacio de símbolos de ceros y unos, tal que pues yo los defino o lo definimos de esta forma. Sigma 2, que va a ser igual
a 0,1 a la n, ¿sí? Que es el producto de todas las k que van desde 1 hasta infinito de 0, 1, o sea, de esos dos elementos, ¿sí? O sea, las sucesiones, tal como las tengo acá, los elementos, o sea, sucesiones reales. Sucesiones reales, en este caso, pues yo solo estoy jugando con ceros y unos, los elementos son algo de este estilo. X1, X2, X3 y pues así me voy, ¿sí? Entonces, donde estas cosas, los X sub K, pues pertenecen a los ceros y unos. Entonces, por eso, pues menciono las acciones de grupo, porque ahí hay cosas interesantes. Y bueno, entonces, este conjunto que definimos acá, a sub X bajo esas operaciones, perfectamente, pues, acá lo tenemos, ¿no? Es un ejemplo de un anillo, ¿sí? Y más aún, si ese A, pues, conmuta, pues ese anillo, pues también es conmutativo. Eso se puede probar, no es difícil probarlo, o sea, solo es jugar con estas operaciones que tenemos acá. Ya sabemos que bajo esta operación que se va a cumplir, que sea un grupo abeliano, y pues bajo esta operación tiene que ser ¿qué? Un semigrupo, y aparte pues tiene que cumplirse la ¿cómo se llama esto? Vamos para arriba porque así lo recuerdo yo también. O sea, tiene que ser la multiplicación es distributiva con respecto a la adición, ¿sí? O sea, se tiene que cumplir esto acá. Bien. Entonces, este es un ejemplo de un anillo más abstracto. Ahora bien, recordemos que nosotros en algún momento también trabajamos con los enteros módulos, ¿sí? Entonces, también por ahí podemos definir un anillo. O sea, solo lo voy a mencionar como ejemplo para que tengamos un panorama un poco más general de lo que queremos trabajar, ¿no? Entonces lo voy a poner así. El anillo de los enteros bajo módulos. ¿Sí? Entonces, bien. Y claro, le voy a poner mayor o igual que 2 para que tenga sentido, porque si tomamos el 1, pues el módulo de 1 me devuelve el mismo conjunto de los números enteros, ¿sí? Entonces, vamos a consideremos el grupo abeliano, Zn, más. Si se recuerdan quién es Zn, en enteros módulo n, ¿sí? Donde pues recordando que Zn es igual pues a el cociente de z bajo n de z, ¿sí? O pues esa cosa de acá más visiblemente sería el conjunto de todas aquellas clases del 0, del 1, ¿hasta dónde? Hasta n-1, ¿sí? Bien, bajo módulo. Entonces, vamos a definir en Zn, se define la multiplicación de clases, se define la multiplicación de clases por esta forma de acá. Vamos a tener que la clase de R multiplicado con la clase de S, pues vamos a tener en esencia que esto va a ser la clase de R por S, ¿sí? Y claro, R y S pues son enteros, y estas cosas como tal, bueno, estas cosas como tal viven en Zn. Entonces, en términos de producto de anillo, esta operación está bien definida, ¿sí? No hay problema con eso, puesto que, pues, lo voy a poner así. Si
la clase de R, pues es igual a, qué sé yo, a la clase de A, pongámoslo. Y la clase de S es igual a la clase de B. Claro, donde S, A, R y B pues están en el conjunto de los enteros. Entonces tendríamos que la clase de R con la clase de S, pues, bueno, esto ya sabemos que es la clase de R por S. Y esto sería la clase de A por B. ¿Sí? Entonces, podríamos decir, o sea, no es difícil probar que, bueno, o ya con esto podemos decir que esta terna, que el conjunto de Zn, bajo la operación producto bajo módulos con una unidad, pues es un semigrupo, ¿sí? O sea, porque la asociatividad, pues sí está clara, ¿no? Con el elemento, perdón, estamos bajo módulos, entonces este debe ser el elemento identidad en módulos, ¿sí? Con elemento. Acá solo estoy mencionando cosas y pues que de alguna otra manera que ya vimos y pues tenemos que recordar, ¿no? Con el elemento identidad, que es este que tenemos acá, ¿sí? La clase del 1. Entonces, la distribución de la multiplicación respecto a la adición en Z, pues es consecuencia directa de la distributiva de la multiplicación respecto a la adición del conjunto de los números enteros, ¿sí? Entonces, lo que podemos decir es que para la conmutatividad de la multiplicación se cumple. O sea, bueno, voy a dejar constancia escrita para que no se nos escape ese detalle. Entonces, voy a decir que la distributividad de la multiplicación, esto con respecto a la adición, claro, en z sub n es consecuencia, es una consecuencia de la distributiva de la multiplicación. Esto con respecto, bueno, con respecto a la adición, en el anillo Z, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos decir con esto? La conmutatividad también de la multiplicación, ¿no? Entonces, así tendríamos que la terna Zn con nuestras dos operaciones más y la operación punto, pues claro, bajo módulos, es un anillo conmutativo. O sea, lo estamos haciendo más que todo platicado. Mutativo, ¿sí? Y pues, una observación que hay que ver, si n es igual a 0, entonces tendríamos z sub 0, ¿sí? Que esto pues es, ya sabemos, z bajo, ¿cómo lo voy a poner? Déjenme ponerlo para no tener complicaciones. Bueno, es esto, en esencia es esto, ¿no? El z bajo módulo z, pues que esto va a ser las clases del 0, ¿sí? Y pues las clases del 0 en esencia
no, perdón. De hecho es esto es todo Z, porque este es un elemento, entonces esto debería ser todo Z, ¿sí? El conjunto de todos los elementos, sí, ¿no? Porque lo vamos a definir así, es el conjunto de todas aquellas clases de R, bueno, donde pues R lo podemos ver como un corchete, un singulete, tales que pues R está en el conjunto de los números enteros. ¿Y pues qué es esto? Es simple y sencillamente el conjunto de los números enteros, ¿sí? Porque estamos agarrando todos aquellos elementos posibles de los números enteros. ¿Y quién sería? Bueno, ahora sí, si n, hoy sí tiene sentido. Si n es igual a 1, esto es igual a z1, que a la larga es... de hecho voy a quitar esto de acá y lo voy a definir de una sola vez, porque si no estoy abusando de la notación, pues no quiero eso. Entonces este va a ser z sub 0 y esto va a ser, a la larga, va a ser, hoy sí, z, el módulo, a ver, el cociente de z va a ser z, ¿sí? Y esto sí, es claro que es, pues sí, es esto, ¿no? Es esto de acá. Entonces, bueno, esta cosa consta de los elementos ¿cómo lo podemos decir? Esta cosa solo consta de un solo elemento, pues es la clase del 0, ¿sí? Entonces con eso no hay problema. Bien. Hasta acá creo que son ejemplos que vamos a ir utilizando. Hay que irnos familiarizando, solo quiero ver si no se me escapa otro que necesito, aplicaciones de conjuntos no vacíos. Ajá. Vamos a tener, bueno, sí, los endomorfismos y pues, claro, estos, ¿no? Los de excelencia en Z, los racionales, los reales y los complejos. Ahora bien, definamos algo. Vamos con nuestra segunda definición. Definición. Entonces vamos a decir que a un anillo, ¿sí? Y sea a un elemento de, pues, de nuestro anillo, se dice que A es un elemento, lo vamos a llamar mientras tanto un elemento invertible. Es un elemento invertible del anillo A. Esto sí, pues, sí existe en A un elemento tiene que ser único, denotado por, lo vamos a denotar de una sola vez por A inversa, tal que lo que hace es que A operado con A inversa va a ser igual a A inversa operado con A, ¿sí? Y esto va a ser igual a 1. Entonces, el conjunto de todos los elementos invertibles de un anillo A, el conjunto de todos los elementos invertibles de un anillo A se denotan con asterisco, ¿sí? O sea, es decir,
que vamos a tener que A asterisco va a ser igual al conjunto, lo vamos a definir así, va a ser igual al conjunto de todos aquellos elementos que viven en A, tales que pues A es invertible. ¿Sí? Por ahí se pueden tener casos que no sean invertibles, o sea, elementos que no sean invertibles bajo nuestro anillo. Entonces, con esto, pues vamos a dar una proposición. Una proposición, vamos a decir que si la terna, o sea, la terna A, más, punto, es un anillo, y pues el par A asterisco, que pues es el conjunto de todos aquellos elementos de A que son invertibles, bajo la operación punto, es un grupo, ¿sí? O sea, lo estamos definiendo, es un grupo denominado el grupo multiplicativo del anillo. Del anillo de A, ¿sí? Entonces, o también el grupo de los enteros invertibles, ¿no? El grupo de los, ¿de qué? De los elementos, ¿por qué dije enteros? De los elementos invertibles. Enteros no. ¿Hola? A ver, déjenme poner esto que pues no me gusta cómo se mira. Bien. Entonces tenemos esto por acá. Vamos a dar otra definición y pues veamos ejemplos, ¿sí? Definición. Vamos a decir que A, un anillo no nulo, se dice que A es un anillo, a ver, de división. Esta cosa de acá es un anillo de división si todos los elementos no nulos, si todos los elementos no nulos de A son invertibles. Es decir, ahora va a tener un poco de sentido porque di el ejemplo del anillo bajo módulos. Si A asterisco es igual a A menos, o sea, quitándole su elemento nulo, ¿sí? Entonces, acá viene una definición muy importante. Lo voy a poner seguido, ¿no? Porque pues es consecuencia de esto. Un cuerpo, hasta lo vamos a... Un cuerpo es un anillo, de división conmutativa. ¿Sí? Entonces, pues, ¿qué es un anillo de división? Pues es esta definición que tenemos acá. O sea, en esencia va a ser, deberíamos de, lo voy a denotar de otra forma, porque pues ya tenemos arriba cómo lo podemos denotar. Lo voy a poner como A barra, mientras tanto, ¿sí? Entonces, algunos ejemplos podrían ser ejemplos así rápidos que los podemos pensar.
podrían ser, bueno, tomando también en consideración los ejemplos que tenemos arriba, ¿no? O sea, los grupos multiplicativos, eh, en todo caso sería z barra, o sea, z barra debe ser todos aquellos, a ver, ajá, z barra, o sea, vamos a tener el conjunto de los, déjeme pensarlo, ¿sí? Déjeme pensarlo, tengo a z barra. Z barra pues debería de ser algo de este estilo, quitándole todos los elementos que pues me los anulan. Entonces, ¿quiénes deberían de ser estas cosas? Ah, ok. Entonces, de hecho es fácil verlo, ¿no? Sería el -1 y el 1, ¿sí? Porque estas cosas que yo, bueno, estas cosas sí me funcionan como, ajá, déjenme pensarlo, sea A un anillo no nulo, se dice que A es un anillo de división si todos los elementos no nulos de A son invertibles. Ajá. Entonces, 1 y -1 son invertibles. Pues sí, ¿no? Pues sí. Este sería 1. Para el conjunto de los números racionales sería, pues este sí, este no hay escapatoria, sería el conjunto de los números racionales. Pues sí, este sí le quitamos el 0. Igual para el conjunto de los números reales. Ya vamos a ver por qué, ¿no? Este va a ser igual a los reales, quitándole el 0. Y pues los complejos, pues este va a ser no más ni menos que el conjunto. Ya. De hecho los libros lo tienen como asterisco, ¿no? Entonces le vamos a cambiar la notación al de arriba. Entonces lo vamos a dejar así, con asteriscos todos, para tener la misma notación del libro, ¿sí? Entonces vamos a poner los enteros asterisco, los racionales asterisco, los reales asterisco, y este va a ser el plano complejo agujereado, ¿sí? Bien, ahora bien, ¿cuál faltaría? Si no, definimos Zn asterisco, este va a ser igual al conjunto de todas aquellas clases de x, tales que el máximo común divisor de este elemento de x con n, ¿sí? Con este n de acá, pues es igual a 1. Son las unidades, ¿sí? ¿Quién sería, bajo esta definición, vamos encaminándonos, quién sería, bajo esta definición, el conjunto de endomorfismo de G asterisco? A ver si alguien lo recuerda. Justo este sí lo definí, de hecho este sí lo trabajamos. A ver si alguien lo recuerda. Este también lo trabajamos. Bueno, solo lo voy a poner porque sí sé que este es el automorfismo de G. Bueno, a ver si este es el automorfismo de G, pues este es el grupo. Voy a poner así el grupo de automorfismo. Morfismos de G, ¿sí? O sea, en esencia pues es como el endomorfismo, o sea que va de G en G. A ver, nada más que ahí habíamos definido unas ciertas funciones, ¿sí? Y pues podríamos pensar en el conjunto de matrices de n por n bajo, bueno, el conjunto de matrices de n por n
lo vamos a dejar como así generalizado, estrella. Esto va a ser igual al conjunto de las matrices invertibles, o mejor dicho, ahorita lo vamos a poner, este va a ser el grupo lineal de orden, de orden n sobre A, pues tengo un grupo, una transformación lineal. Sí, en esencia es eso. Y por último, el ejemplo que sería a la x asterisco. Esto va a ser igual al conjunto de todas aquellas funciones que van de x a, tal que, pues, si yo agarro a x, bueno, si agarro el dominio y le aplico esta función, pues esto debe ser invariante bajo asterisco, ¿sí? O sea, la imagen de todo el dominio, pues va a estar en bueno, en el conjunto de elementos invertibles bajo X, ¿sí? Eso es lo que me está diciendo. Entonces, bien, estos son como grupos multiplicativos. ¿Qué me podrían decir bajo estos, estas definiciones? Que ya vemos una definición bien fuerte, que es la definición de un cuerpo. Es un anillo de división conmutativo. ¿Qué dicen? Ajá, tenemos a Z acá, Z asterisco, ¿sí? Ya vemos que pues los elementos que saca de acá pues es -1 y 1. ¿Esto por qué? Porque estos dos elementos me generan a todo Z. Si lo vimos en su momento, o pues recuerdan en su curso, o sea, esto es un grupo cíclicamente, o sea, es generado finitamente, ¿sí? Entonces, esos son los dos elementos que lo generan. ¿Qué podrían decir lo voy a poner así, los anillos, vamos a ponerlo, los anillos de la parte, lo voy a poner esta en la parte 2, los anillos de la parte y que son cuerpos, Entonces, es claro, o sea, por pura definición, es claro que Z no es un cuerpo, ¿sí? El conjunto de los números racionales, pues este sí es un cuerpo, ejemplo de cuerpo. Igual, el conjunto de los números reales es un cuerpo. El conjunto de los números complejos también es un cuerpo. Perdón, complejos, ¿no? Este es, un cuerpo. ¿Qué podríamos decir? Este de acá hay que tenerle cuidado. Zn es un cuerpo. Sí y solo sí. N es un número primo. Pues eso tiene que ver con las unidades que me devuelve pues este grupo, ¿no? ¿Se acuerdan que si era un número, bueno, Zn pues son todos los antecesores de n, comenzando de las clases de 0 hasta n-1. Pero ¿quiénes eran? Y aparte a estas cosas le sacábamos la unidad y curiosamente nos sacaban los primos. Pero cuando esta cosa era un primo, ¿quiénes eran las unidades? Hay que recordar también eso. Vamos a tomar también el grupo de homomorfismos. Bueno, solo lo estoy mencionando, ¿sí?
sí, porque me interesa trabajar con esto, entonces solo los estamos mencionando. En su momento pues ya vamos a decir, ah, bueno, este es un cuerpo, este no es un cuerpo, este me funciona, este no me funciona. Vamos a decir que el conjunto de endomorfismos bajo G no es un cuerpo, por no ser conmutativo. Eso lo vimos, ¿no? Por no ser conmutativo. Hay que tener clara la definición de cuerpo para no tener confusión. Y esto en general tampoco es un anillo. Tampoco es un anillo. Esta cosa no es un anillo de división. ¿Sí? Esto pues podríamos pensar en un ejemplo. Podríamos pensarlo así, ¿no? Vamos a ver, pensémoslo así. Ejemplo. Lo voy a poner, ¿por qué no? O sea, bueno, Z es un grupo abeliano. Eso pues ya lo sabemos. Vamos a definir, o sea, F, lo voy a definir phi, una función que va de Z a sí mismo, ¿sí? Tal que lo que hace esta phi lo que hace es que me agarra un número entero, R, y pues lo que me devuelve es 2 veces ese número entero, ¿sí? Entonces es un elemento del endomorfismo, o sea, phi pues es un elemento del endomorfismo en G, ya lo definimos, y pues, ¿qué podríamos decir con eso? Déjenme ver. Tenemos el automorfismo, el grupo de automorfismos de G. Ajá, el automorfismo pues me cumple, a ver, entonces vamos a ver. Entonces vamos a tomarlo R y Q, que pertenecen al conjunto de los números enteros. Yo opero esta cosa de acá. Esta cosa de acá lo opero así, de esta forma, R con Q. ¿Esto qué me devuelve? Esto simple y sencillamente me devuelve 2 por R por Q, ¿sí? Pero pues a la larga esto es igual a 2 por R por Q. Entonces, ¿qué me está diciendo esto? Phi, obviamente, es distinto de 0, de la función 0. Y, bueno, como no cumple con esta propiedad, ¿qué pasa? ¿Qué es esto? ¿Qué no debe de cumplir acá? ¿O qué no cumple para ustedes? Si lo miran, ¿qué tiene que ser una función para que sea un automorfismo? Tendría que cumplir esto, que phi de R por Q tiene que ser igual a phi de R por phi de Q, ¿no? O sea que es un homomorfismo, pero se llama automorfismo porque va a sí mismo. Entonces, ¿qué está pasando? Pues esto no lo podemos ver como un homomorfismo, menos como un automorfismo. Entonces, phi no está perteneciendo al conjunto de automorfismos de G. Y pues ya tendríamos el ejemplo que nos dice que esta cosa de acá no es un anillo de división. Y pues por pura definición, ¿no? O sea, pura definición, la recuerdo de vuelta. Yo tengo un anillo que pues no es nulo, se dice que A es un anillo de división si todos los elementos no nulos de A son invertibles, ¿sí? Y pues los vamos a denotar así. Si A asterisco pues es igual a menos pues el elemento nulo, pero
dijimos que lo íbamos a cambiar de notación, ¿no? Para no confundirnos. Y ¿cómo le podemos poner? Pues si barra lo voy a poner. Entonces esas cosas pues son invertibles. Bueno, tenemos la definición de un cuerpo, pues es un anillo de división conmutativo, ¿sí? Y por último, ¿cuál otro nos hace falta? Bueno, ya tenemos de los que dimos, de nuestros ejemplos, ya tenemos los enteros, los racionales, los reales, los complejos, los enteros bajo módulo, los endomorfismos, las matrices, pues estas cosas de acá, ¿no? Estas cosas de acá. Entonces nos faltarían ver, bueno, solo se los planteo así, rápidamente, se los planteo que esta cosa de acá, el conjunto de matrices de n por n, ¿sí? No es un cuerpo. Esta cosa pues no es conmutativa. ¿Por qué? Porque yo puedo tomar dos cualesquiera matrices de n por n y pues al multiplicarlas esas cosas o sea, no son abelianas, ¿no? O sea, no necesariamente sean abelianas. O sea, un contraejemplo podría ser pues 1, 2, 2 menos 1. Este es A y este es B, digamos que este es, qué sé yo, 0, 1, 2, 1, ¿sí? Entonces es fácil ver que esta cosa es distinta que estas, ¿sí? Que la multiplicación o sea, que es como contraejemplo. Entonces por esto podríamos decir, déjenme poner esto. Podríamos decir que, bueno, esta cosa no es un cuerpo, no es un cuerpo por no ser conmutativo. Estamos poniéndonos un poco técnicos, ¿sí? Ya vamos a llegar a la parte práctica, solo me interesa pues tener estas nociones claras y pues ya, vamos a trabajar y reforzar todo esto que estamos diciendo. Entonces no se asusten por eso. Hay cosas un poco, no sé si emborrosas por acá, pero pues ya en la práctica lo vamos a ir resolviendo. Entonces esta cosa tampoco es un anillo de división. Esta cosa no es un anillo de división a menos que A lo sea, ¿sí? Y pues, bueno, esto ya estaría de más y n es igual a 1, o sea, un elemento nada más, ¿no? Y pues por último, el último ejemplo sería, ¿dónde están? Este de acá. Bueno, voy a ponerlo así. Si la cardinalidad de nuestro conjunto es mayor o igual que 2 y a la x no es un anillo de división, perdón, entonces a la x no es un anillo de división. ¿Sí? Solo mencionado. Entonces, ¿seguimos con esto o no? No, mejor lo vamos a dejar hasta acá, porque sí hay que digerir un par de cosas. Más que todo es como dar un ejemplo de qué es un cuerpo y cuáles vamos a necesitar. Ahora, otra cosa. Cuando empecemos a trabajar los ejercicios como tal, pues sí, creo que es como recomendable, como no sé. Hay definiciones que a veces son emborrosas. ¿Cuál es la mejor manera de entenderla? Pues o sea, haciendo ejemplos, ¿no? Haciendo ejemplos. Pero también, pues sí les recomiendo que pues tengan la definición en la mano. Si no la entienden por alguna u otra cosa, pues me pueden avisar. Y pues yo, no sé, busco un ejemplo ilustrativo para que quede claro. Porque si hay como que cosas, o sea, del conjunto de los números enteros a los racionales uno dice, no, pues no hay un cambio así
así drásticamente fuerte, ¿no? O sea, por muy inocente que se vean, pero ya cuando entremos, bueno, a las extensiones del cuerpo, vamos a ver que pues sí nos dicen muchas cosas. Entonces, no sé si tienen preguntas hasta acá. O sea, esto es puro tecnicismo. Ya vamos a entrar pues ya a las proposiciones bonitas donde vamos a decir que pues un anillo pues cumple con unas ciertas propiedades, que pues la existencia de un neutro pues es única y estas cosas que pues empezamos como a verlas por, no, o sea, por pura, que caen por su propio peso, pues, ¿sí? Y pues, ¿qué más quedaría de esto? Creo que estamos saliendo de la parte turbulenta ahorita, pero sí me interesa dar esos ejemplos para que pues le vayamos, es que de alguna u otra manera vamos a trabajar con esto y pues saber que una cosa es un cuerpo, pues que es un anillo de división, pues nos va a ayudar mucho. Entonces, no sé, ¿tienen preguntas, dudas, objeciones? Por mí no. El libro principal que usa es el de Galian o el otro que digo. El de Galian y el de, pues me gusta leer bastante el de Erstein, pero el de Galen es como, no sé, es como bien amigable, te va platicando las cosas, te las va dando, o sea, esto es como más Erstein, ¿no? O sea, te lo tira, sí que hay muchas cosas que son Sí, evidentes, ajá, pero el de Galean pues ya te va a platicar de esto más digerible, más, no sé, como que sí, ya le pone más sazón. Solo que, ajá, bueno, no sé, ¿algo otra pregunta? Vamos a dejar hasta acá.